Hola de nuevo. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 3 del examen de matemáticas de 2026, junio, la serie 5, la correspondiente al Tribunal de Incidencias. Como siempre, vamos a leer el enunciado entero y luego lo resolveremos. Dice así: en una ciudad se ha estudiado la relación entre los hábitos de lectura y la práctica de deporte entre el alumnado de bachillerato. Para ello, se han formulado las dos preguntas siguientes al alumnado de esta etapa educativa. ¿Lees como mínimo 2 libros al mes? ¿Y practicas algún deporte al menos 4 horas por semana? De los resultados de la encuesta se desprende que el 60% leen como mínimo 2 libros al mes, de los cuales el 70% practican algún deporte un mínimo de 4 horas por semana. También se observa que, de entre los que no leen un mínimo de 2 libros al mes, el 50% hacen menos de 4 horas semanales de deporte. Si se elige al azar un alumno o alumna de bachillerato de esta ciudad, nos preguntan en el primer apartado cuál es la probabilidad de que haga deporte al menos 4 horas semanales. En el segundo apartado, si se sabe que este alumno o alumna hace deporte menos de 4 horas semanales, ¿cuál es la probabilidad de que lea al menos 2 libros al mes? Y para acabar, dicen: Alba es una estudiante de bachillerato que ha ido anotando durante todo el curso cuántas horas dedicaba a la semana a leer y cuántas a hacer deporte. Para cada semana tiene apuntado un número real X que corresponde a la cantidad de horas de lectura y que oscila entre 1 y 6. Y un número real Y que corresponde a la cantidad de horas de práctica deportiva. Ha observado que la relación Y igual a 7 menos X más logaritmo neperiano de 2X menos 1 se ajusta bastante bien a los datos que ha anotado. Y nos piden, en el tercer apartado, calcule, según este modelo, cuál es el máximo y el mínimo de horas por semana que Alba ha dedicado a practicar deporte. Empezaremos con el primer apartado. El primer apartado y el segundo apartado son claramente de probabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir cuáles son los sucesos que aparecen. Lo he puesto aquí. Vamos a llamar L a leer al menos 2 libros al mes y D a hacer un mínimo de 4 horas semanales de deporte. Entonces, sabiendo esto, podemos empezar a escribir las probabilidades que nos da el enunciado. Sabemos que la probabilidad de leer al mínimo 2 libros al mes es 60%, por lo tanto la probabilidad de L es 0,6. También nos dicen: practican algún deporte un mínimo de 4 horas por semana el 70% de esta gente. ¿Eso qué significa? Pues que la probabilidad de hacer deporte un mínimo de 4 horas por semana siendo lectores es de 0,7. En el enunciado también podemos ver que este de aquí, el 50%, dice: se observa que entre los que no leen un mínimo de 2 libros al mes, entonces lectura negativa, el 50% hacen menos de 4 horas semanales de deporte, o sea que tampoco hacen deporte. Eso significa la probabilidad de no hacen deporte entre los que no leen es 0,5. Vale, ahora vamos a hacernos un diagrama de árbol para que nos sirva de esquema y entender mejor el problema. Aquí, diagrama de árbol. Entonces tenemos, hay 0,6 de que sean lectores y por lo tanto 0,4 de que no sean lectores. Entre los lectores hemos dicho que el 70%, 0,7, practican deporte, entonces 0,3 no practican deporte. Recordar que esto ha de sumar 1. Aquí también nos han dicho que no practican deporte entre los no lectores 50%, por lo tanto 0,5 sí. Ya tenemos el diagrama de árbol completo. Ahora, para responder la pregunta, podríamos continuar con el diagrama de árbol o podríamos aplicar el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo sería esto? El cálculo nos quedaría la probabilidad de
que haga deporte al menos 4 horas semanales es la probabilidad de los que hacen lectura por la gente que hace deporte haciendo lectura más la probabilidad de los que no hacen lectura por la probabilidad de deporte entre los que no hacen lectura. ¿Cómo nos queda esto? Pues es 0,6 la probabilidad de hacer lectura por 0,7 practicar deporte sabiendo que haces lectura más 0,4 por 0,5. Este cálculo nos da 0,42 más 0,2. Esto es 0,62. Pues ya podemos escribir la respuesta. Lo dejamos aquí. La probabilidad de que haga deporte al menos 4 horas semanales es de 0,62. Nos vamos ahora al segundo apartado. Lo vamos a continuar haciendo aquí abajo. Nos dicen, si se sabe que este alumno hace deporte menos de 4 horas semanales, ¿cuál es la probabilidad de que lea al menos 2 libros al mes? Esto es una probabilidad condicionada. Vamos a aplicar la fórmula de Bayes. Aquí, ojo, porque es importante leer bien el enunciado. Fijaros que nos está diciendo si sabe que este alumno hace deporte menos de 4 horas a la semana, no al menos 4 horas a la semana. Hay que leer bien para no confundirnos. Volvemos a leer. Si se sabe que este alumno hace deporte menos de 4 horas semanales, ¿cuál es la probabilidad de que lea al menos 2 libros al mes? Esto es la probabilidad de ser lector y no llega a las 4 horas. Entonces, esta es la probabilidad de los lectores, intersección, no hacen deporte mínimo de 4 horas, entre el total de la gente que no llega a las 4 horas de deporte. ¿Esto qué es? Probabilidad de no deporte entre los lectores por la probabilidad de los lectores entre la probabilidad de no deporte sería 1 menos la probabilidad de deporte que hemos calculado en el apartado anterior. Esto es 0,3 por 0,6 partido de 1 menos 0,62. Que viene del apartado anterior, este 0,62. Si hacemos este cálculo nos da 0,47. Ya lo tenemos, vamos a escribir la respuesta. La probabilidad de que lea al menos 2 libros al mes es de 0,47. Para acabar estos dos apartados de probabilidad, vamos a mirar los criterios de corrección. En el primer apartado, el 3.1, nos decían cuenta 0,25 por plantear la ley de probabilidad total y 0,25 para identificar los datos del problema y 0,25 por el cálculo. Está planteada la ley de probabilidad total, están todos los datos del problema y está el cálculo final. Y en el 3.2, 0,25 puntos por plantear la fórmula de Bayes, que está aquí, o la fórmula de la probabilidad condicionada, y 0,5 puntos por el cálculo, que lo tenemos hecho. Vamos ahora con el apartado 3. En este apartado nos dicen, Alba es un estudiante de bachillerato que ha ido notando durante todo el curso cuántas horas dedicaba a la semana a leer y cuántas a hacer deporte. Para cada semana tiene apuntado un número real X que corresponde a la cantidad de horas de lectura y que oscila entre 1 y 6. Esto lo vamos a ir apuntando. Sabemos que X estará entre 1 y 6. ¿Qué más? Y un número real y que corresponde a la cantidad de horas de práctica deportiva. Ha observado que la relación y es igual a 7 menos x más logaritmo neperiano de 2x menos 1. Se ajusta bastante bien a los datos que ha anotado. La función entonces es 7 menos x más logaritmo neperiano de 2x menos 1. Nos dicen calcule, según este modelo, cuál es el máximo y el mínimo de horas por semana que Alba ha dedicado a practicar deporte. ¿Vale? Recordemos que nos dicen que X es horas de lectura y f de X son
horas de deporte. Vale, pues para encontrar máximos y mínimos lo que tenemos que hacer es la derivada de la función, igualarla a 0 y resolverla. Lo dejamos aquí escrito. Para encontrar el máximo y el mínimo de la función debemos derivar, igualar a 0 y resolver. Pues vamos a derivar. F' de x será la derivada de 7 es 0, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada del logaritmo neperiano de 2x menos 1 es 1 partido de 2x menos 1 por 2, que es la derivada de dentro. Entonces la derivada nos queda menos 1 más 2 partido de 2x menos 1. Ya tenemos aquí la derivada de la función. Ahora vamos a igualarlo a 0 y resolverlo. Menos 1 más 2 partido de 2x menos 1 igual a 0. Vamos a enviar el menos 1 al otro lado sumando en positivo. Y ahora sí, este denominador sube arriba multiplicando. 1 por 2x menos 1 queda así. Entonces el menos 1 viene aquí sumando. 1 y 2 son 3. Y el 2 va a dividir. Pues ya hemos encontrado el candidato a ser máximo o mínimo. Continuaremos aquí. Vamos a verificar si es un máximo o un mínimo. Recordemos que nuestro dominio empieza en 1 y acaba en 6. Y aquí tenemos este 3 medios, o sea, 1,5. Pues vamos a sustituir, por ejemplo, la derivada de 1,1 y vamos a hacer la derivada, por ejemplo, de 2. Aquí me es más fácil verificar si es un máximo o un mínimo sustituyendo en la derivada que no haciendo otra vez la segunda derivada. Vamos a añadir un pequeño comentario. Nos tenemos que dar cuenta también del dominio de la función, que no nos corte estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. El logaritmo neperiano nos daría problemas con la x igual a 1 medio. Como que x igual a 1 medio está fuera del dominio, no hay problema y podemos continuar trabajando. Si sustituimos en la primera derivada, 1,1 nos da un resultado de 0,66. Este es un resultado positivo, significa que este tramo es creciente. Si ahora sustituimos en 2, nos da menos 0,33, es un resultado negativo, significa que este tramo es decreciente, por lo tanto, x igual a 1,5 es un máximo. Y dejamos anotado que es un máximo. Ahora nos tenemos que dar cuenta que al ser un tramo acotado con un inicio en 1 y un final en 6 y teniendo un máximo, la función es creciente y luego es decreciente. El máximo está claro, pero el mínimo no sabemos si está en este extremo o en este extremo. ¿Cómo lo verificaremos? No hay otra manera que sustituir en la función primitiva 1 y sustituir en la función primitiva el 6 para encontrar dónde estará el mínimo. Si sustituimos en la función primitiva 1, nos da un resultado de 6, 6,00, y si sustituimos el 6 en la función primitiva nos da un resultado de 3,40. Por lo tanto, el mínimo estará en 6. Aquí hemos encontrado el mínimo. Ya tenemos el máximo, que es en 1,5 o 3 medios, que si sustituimos también en la función nos da 6,19, este es el máximo, y el mínimo es 3,40. Vamos ahora a escribir la respuesta. Lo dejamos aquí. Hemos deducido que el máximo y mínimo absolutos de la función en el intervalo 1, 6 están en los puntos f de 3 medios, que es 6,19, y f de 6, que es 3,4 respectivamente. Por lo tanto, según este modelo, Alba ha practicado entre un mínimo de 3,4 y un máximo de 6,19 horas por semana de deporte. Vamos a revisar los criterios de corrección. Nos dicen cuenta 0,25 puntos por la derivada y para detectar que 3 medios es el único punto crítico, lo hemos hecho. 0,25 puntos por las zonas de crecimiento y decrecimiento, están aquí. Y 0,25 para argumentar el máximo global y 0,25 para argumentar el mínimo global, que también lo hemos hecho.
Con esto hemos completado el ejercicio 3. Ahora seguimos con más vídeos resolviendo ejercicios de la prueba de matemáticas para el acceso a la universidad.